Bien amigos, 8 de la mañana, 8 de la mañana, 8 de la mañana ya con 8 minutos. Buenos días a todos nuestros oyentes de Frecuencia Deportiva. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos ya lunes 12 de febrero del año 2024. Estamos en simultáneo con Radio Andahuaylas 106.5 FM y en Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de Facebook y YouTube para nuestros seguidores a nivel nacional e internacional. Hoy estaremos con temas importantes. En el tema internacional estaremos con el preolímpico que terminó ayer. Estaremos también con la Champions. Brevemente indicar que mañana martes y el miércoles comienzan los partidos de ida de octavos de final. Mientras que en la Copa Libertadores este miércoles Melgar tendrá la oportunidad, jugando de local en Arequipa, de remontar el 1-0 que perdió. Buscará 2 goles de diferencia para clasificar a la siguiente fase. Mientras que en el caso de Cristal jugará todavía el día 20, de acá a 8 días, su partido allá en Bolivia. En lo que es la Liga 1, que se jugó todos los partidos, falta uno, que hoy en Sullana a las 2:30 de la tarde se estará jugando el último partido de la fecha número 3 entre Grau y Unión Comercio. Antes de ir ya con más titulares de Frecuencia Deportiva, vamos con el saludo de André Vargas y los primeros comentarios de nuestros seguidores. Gracias por compartir y gracias también por sintonizarnos el día de ayer a través de la radio, la transmisión del partido. Buenos días, André. Buenos días, Milciades. Buenos días a los ya más de 130 conectados. Ever Medina nos dice, profe, buenos días. Ever Castro, buenos días. Buen triunfo de los Chancas. Ayer un poco flojo lo de Manzaneda. Interesante el ingreso de Robles, que hizo muy bien su trabajo. Lo de Takeuchi también estuvo bueno, dice. Este jueves podríamos sacar aunque sea un empate. Raúl Mendoza, ayer vi el estadio medio vacío. Esperemos que los dirigentes recapaciten y cobren a los niños entrada simbólica de 10 soles y bajar para los adultos a 50. Yo creo que ha tenido que ver dos cosas. El precio de las entradas de los niños y que en Andahuaylas se está celebrando los carnavales por todo lado. Fue el primer fin de semana de carnavales y mucha gente espera todo el año para sus carnavales. Entonces es entendible que haya habido poca gente esta semana. Wilmar Juárez, un Chancas pésimo, de suerte ganamos. Dice, si el jueves jugamos así, Cristal nos va a golear. Rolando Crisóstomo, buen día. Profe, usted es un buen comentarista deportivo, debería codearse con los RPP, dice. Un saludo para Rolando Crisóstomo desde Chicmo, Talavera. Nachito Joija, saludos desde Ventanilla, Lima. Alberto Leiva, muy tarde, dice. No, es que tenemos que esperar a que la radio nos dé pase, por eso es que arrancamos esta hora. Claro. Luego acá nos dice también, los cambios entraron muy bien. Un saludo para el equipo. Edwin Evaní, buenos días, profe. Por culpa de querer cobrar a los niños no se llenó el estadio. Nelson Flores, buenos días. Como siempre, alentando a los Chancas, saludos desde Lima. Mijael Chipana, es triste ver el estadio vacío. Se suponía que existía Liga 1 en Andahuaylas, esto sería un boom, pero veo que a la gente no le interesa Liga 1, señores. Dice John QM nos dice, qué mal que hayan cobrado a los niños. Bien, antes de ir ya con el partido que nos interesa, estaremos tocando los resultados de la fecha número 1. Pero antes vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible esta transmisión. Bien, vamos a agradecer a nuestros amigos que hacen posible las ediciones diarias y también las transmisiones de Frecuencia Deportiva. Gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. En este mes del amor y de los carnavales, no se olviden que se está preparando el riquísimo puchero completo en 2 platos, todos los sábados y domingos y otros días de la semana, previo pedido. Avenida Malinas Cuadra 3, Poch J, teléfono 983-740419 o al 983-740420. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, Tirón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas al costado del Recreo Vista Alegre, los riquísimos Pollos a la Brasa Don José. Cualquier comunicación al 955-767606 o al 959-3622-98. También gracias a Corporación de Exifar. Corporación de Exifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos, realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación de Exifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos por WhatsApp 934-467-479 o al 932-376936 de Corporación Dexifar. También gracias a los amigos de Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos dulces y salados. Cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-41-5241. Tortas Rodas. También gracias
a Mecánica de Motos Romero. Mecánica de Motos Romero. Venta de motos TBS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos Bayat, TBS King, motocargas y motos lineales. Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143. Joñes Puquio, teléfono 9839-468887. Mecánica de Motos Romero. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, Papco, Paraguay, desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuayla 140, celular o WhatsApp 939-3428-68, Ferretería Gutiérrez. También gracias a los amigos de la Mansión Casa Hotel. Disfruta de la comunidad de la Mansión Casa Hotel, habitaciones amplias con baño privado, Wi-Fi, Netflix y televisión con cable. Disfruta de nuestra cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como La Mansión Casa Hotel. Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668-8864. A los amigos que vendrán para el partido con Cinciano, sobre todo de Cusco, La Mansión Casa Hotel está a 50 metros del estadio. Repetimos, para reservaciones al 983-668-8864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, donde también está el agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. Y también queremos mencionar a los amigos que apoyaron ayer la transmisión, gracias a Ferretería Inversiones López. Ferretería Inversiones López Jacinto, tu ferretería de confianza. Girón Juan Francisco Ramos 317 en el Parque Arguedas. También gracias a Fabri Muebles, modernidad y elegancia, moda y diseño en muebles. Está ubicado en la avenida Sesqui Centenario, sin número, esquina con el puente Ajocalle, Joñes Puquio. También gracias a Ferretería y Transportes Yosanara. Ferretería y Transportes Yosanara, los mejores descuentos al mejor precio. Está ubicado en la avenida Perú 655, muy cerca a la Mansión Casa Hotel. Ahora sí vamos ya al detalle. De repente tenemos más comentarios para ir ya al desarrollo del programa. Gracias a nuestros seguidores que siguen compartiendo. También muchos nos están siguiendo por YouTube. Que a seguir suscribiéndose y poner los likes respectivos. Vamos con comentarios o vamos al informe del preolímpico. Vamos con el preolímpico. A ver, bueno, rápido para leer unos comentarios. Jason Medina nos dice, se siguen cobrando así la fecha 5, el estadio va a estar vacío. No creo, es bien relativo, eso ya lo vamos a tocar en breve. Bien, vamos a lo que es el preolímpico. Ayer terminó este campeonato sudamericano de la categoría sub-23 que da 2 cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Ayer se jugaron los 2 últimos partidos. El clásico sudamericano entre Brasil con Argentina. Argentina le ganó 1-0. Ya en el minuto 78 vino el gol de este jugador Gondou y Argentina le ganó 1-0 a Brasil, eliminándolo de los Juegos Olímpicos. Mientras que en el partido de fondo ambos tenían posibilidades y Paraguay, demostrando que está en un buen momento, mucho futuro en Paraguay, buen trabajo. Paraguay le ganó 2-0 a Venezuela, con goles de Gómez, minuto 48 de penal, y Pérez al minuto 75. Con estos resultados de los Juegos preolímpicos de sub-23, primero Paraguay con 7 puntos campeón, segundo Argentina con 5 puntos, los dos equipos clasifican a los Juegos Olímpicos, tanto Paraguay como Argentina nos representarán en los Juegos Olímpicos de París, mientras que Brasil con 3 y Venezuela con 1 quedaron eliminados. Perú lamentablemente no pudo hacer una buena campaña, solo un triunfo y quedó eliminado. En lo que es la Champions, mucha atención, mañana a partir de las 3 habrá partidos que estaremos detallando ya en nuestra edición de la noche y también mañana, y miércoles partidos de octavos. Gran expectativa a nivel mundial porque es el mejor campeonato a nivel de clubes del mundo que se juega en Europa. En lo que es la Copa Libertadores, atención, Copa Libertadores, que este miércoles a las 7:30 de la noche en Arequipa, Melgar tendrá la oportunidad de superar el gol de diferencia que tiene, porque perdió frente a Aurora 1-0. Este miércoles tendrá que jugar en Arequipa con su público en su estadio y sumar 2 goles de diferencia para clasificar. Necesita 2 o más goles para clasificar. Será el miércoles 7:30 de la noche. Mientras que Cristal ya jugará el día 20 de visita también a la misma hora allá en Bolivia, en la ciudad del Alto, en un estadio que está por encima de los 4.000 metros, casi 4.100. Va a ser muy complicado, muy duro jugar a esa altura. Sporting Cristal tendrá que cuidar gente. Este jueves habrá muchos jugadores que estarán los suplentes frente a los Chancas. Ahora sí vamos a lo que es ya el fútbol profesional de la Liga 1, recordando que estaremos comentando con amplitud en la segunda parte del programa todo lo que fue el partido de ayer de los Chancas, que logró un triunfo importantísimo. 8:18, vamos a lo que es la Liga 1, que comenzó el día viernes. UTC le ganó 4-0 a Vallejo.
sorprendiendo a Vallejo 4-0. Y atención, en el caso de Vallejo, el caso Paolo Guerrero, parece que se está complicando la llegada de Guerrero. Guerrero tiene la intención de no cumplir el contrato. Parece que tiene cierto temor por la situación violenta, la inseguridad ciudadana que se vive en Trujillo hace muchos años, y tendría temor de que podría ser extorsionado, etcétera, por las mafias que hay allá en Trujillo, porque saben que Guerrero tiene un sueldo bastante importante, un sueldo alto, y está viendo la forma. Vamos a ver si esta semana llega, porque Guerrero firmó el contrato todavía el 29 de enero. 29 de enero ya son casi 15 días de la firma, sigue allá en Brasil, y seguramente entre hoy y mañana se sabrá qué va a pasar con este tema. Mientras que Cienciano, jugando el viernes en Cusco, empató con Cristal 2-2. El sábado, Melgar, sufriendo mucho, le ganó 1-0 a Alianza Atlético de Ciudad, y el gol se marcó de penal al minuto 95, por el tema también del VAR. Parecía el 0-0, y también le anularon un gol a Alianza Atlético por el tema del VAR, y Bernardo Cuesta, el goleador de penal, anotó al minuto 95 ya en los descuentos, y Melgar sumó sus 3 primeros puntos de local. Mientras que un partido que también a muchos sorprendió en Trujillo, en el Estadio Mansiche, el equipo Comerciantes Unidos de Cutervo le ganó a Manucci 3-1, con goles de Matías Zen, el goleador, en 2 oportunidades a los 2 minutos y al minuto 67. 67 también el colombiano Edgar Lastre anotó a los 20 minutos y descontó para Manucci Matías Zúcar al minuto 32 de penal. El resultado final: Manucci 1, Comerciantes Unidos 3. Mientras que el sábado, atención, se jugó el clásico del fútbol peruano en el Estadio Nacional, con presencia de solo hinchas de Alianza, que estuvo lleno el estadio. Se hizo la presentación, un partido que en los primeros minutos estaba muy parejo. Alianza incluso tenía un cierto dominio, pero Universitario aprovechó una jugada por derecha, donde Concha, no se ve exactamente si la pelota sale, hay cierta duda, no hay ninguna cámara que está en línea de ese sector de Oriente. El juez de línea no estaba en su línea, estaba un poquito, casi a 1 metro, y no se sabe qué pasó, pero continuó la jugada, le da el pase para Edison Flores. Edison Flores en primera, va aprovechando la velocidad de Andy Polo, que Aldair Fuentes no logra cerrar esa jugada, y el arquero Sarabia tampoco muere en su palo. Estaba un poco abierto, casi un paso a la derecha, y eso aprovecha muy bien Andy Polo al minuto 18, anota el único gol del partido. Alianza intentó empatar, no lo conseguía. En el segundo tiempo se fue con todo y lamentablemente el defensa Giovanni Ramos comete un error garrafal para la gente de Alianza. Cuando ya Calcaterra estaba en el suelo, tenía que jalar la pelota, pero no patear con todo, con la mala intención de agredirlo, y directamente le sacan tarjeta roja. Con 10 hombres era ya muy complicado que Alianza podría empatar, pero aún así buscó el empate por derecha, por izquierda, arriesgando un poco, hizo los cambios, pero no consiguió. Y luego se complica con la expulsión del arquero Sarabia en una jugada, cuando el equipo se iba con todo. Viene un pase en profundidad para Rivera, y Sarabia prácticamente se echa antes, como obstruyendo al delantero de Universitario. El árbitro Diego Aro indica que siga, pero le llaman del VAR. Revisan la jugada y le sacan tarjeta roja al arquero Sarabia. El equipo se queda de Alianza con 9 puntos, y tuvo que ponerse el jugador Adrián Arregui en el arco. Cuando ya estaban en los descuentos, prácticamente en el minuto 92 más o menos, hay una jugada por derecha de Gaby Costa, un centro, y el jugador Hernán Barcos pone la punta del pie y anota el gol. Festeja la hinchada de Alianza, los jugadores, pero luego el VAR llama para que se observe, y se ve en la repetición, en la imagen congelada, que está casi del hombro adelantado Barcos, un poquito adelantado, y como sabemos el VAR es exacto, hacen la línea respectiva y anulan el gol, y el partido termina con 1-0 para Universitario, que logró un triunfo importante. Así es el fútbol, así son los clásicos. Esto recién comienza y ya veremos en las próximas fechas. Mientras que ayer, atención, se jugó los otros partidos de la fecha número 11. Se completó 3 partidos, y coincidentemente ayer en los 3 partidos se dieron el mismo resultado. Los equipos locales ganaron por 2-0. En el Callao, Sport Boys, jugando de local frente a Deportivo Garcilaso, le ganó 2-0. Pablo Bueno al minuto 35, y al minuto 96, ya casi en la recta final, también por el tema del VAR, una mano dentro del área, el árbitro cobra penal y Fabricio Roca ejecuta
en 3 oportunidades. Esto fue algo anecdótico en este partido. En la primera, el arquero Penny está un poco salido, anulan la jugada. En la segunda, hay invasión del área, anula también el disparo, se repite. Y en la tercera, recién Fabricio Roca anota el gol que al final fue el triunfo para Boys, 2-0. Y hablando de Garcilaso, es el equipo que no ha logrado ningún punto en estas 3 primeras fechas. Perdió las 3 fechas y el director técnico, de acuerdo a las informaciones, ya fue separado. El entrenador Amelí ya queda fuera y buscarán seguramente a otro entrenador. No le dieron mucho tiempo, solo 3 partidos. 3 derrotas consecutivas, 0 puntos y queda fuera el primer entrenador que cae en el fútbol profesional. En lo que es el otro partido que se jugó en Huancayo el día de ayer a las 6 de la tarde, donde el equipo de Sport Huancayo jugó de local frente a Cusco Fútbol Club. También en este partido hay una jugada del arquero de de Cusco Fútbol Club, que sale con todo y lo atropella al delantero fuera del área. Se revisa la jugada y tarjeta roja directa para el arquero de Cusco Fútbol Club, y eso fue una ventaja para el equipo de Huancayo, que aprovechó jugar desde el primer tiempo con un hombre más, y Ray Gómez de cabeza al minuto 44 anota el 1-0. En el segundo tiempo, casi al final, al minuto 87, dentro del área de media vuelta, Luis Benítez anota el 2-0. Con este resultado, Huancayo suma 3 triunfos consecutivos, tiene 9 puntos, mientras que Cusco Fútbol Club se queda con 0 puntos del día de ayer, pero en el puntaje tiene 4 puntos. En breve ya estaremos con la tabla. Y atención, hoy, repetimos, se completa la fecha en el partido que se jugará en Sullana. 2:30 de la tarde jugará Atlético Grau de Piura frente a Unión Comercio. 2:30 de la tarde. Después de ese partido ya tendremos la tabla con todos los equipos con sus partidos completos. En breve estaremos con el partido de los Chancas con ADT. La tabla, hasta el momento, atención, la tabla está 2 equipos en el primer lugar, Universitario y Sport Huancayo con 9 puntos ambos. Tercero, Sporting Cristal con 7. Cuarto, UTC con 7. Y atención, quinto, esto también es importante indicar, los Chancas 6 de Andahuaylas, que está quinto con 6 puntos. 6 puntos a 3 puntos de los punteros y a 1 punto del tercero y cuarto. Sexto, Comerciantes Unidos también con 6. Séptimo, Alianza con 6. Octavo, Cinciano con 5. Noveno, Cusco Fútbol Club con 4. Décimo, Melgar con 3. Décimo primero, Boys con 3. Puesto 12, Vallejo con 3. Puesto 13, con un partido menos, Comercio con 1. Puesto 14, Grau también con un partido menos, que hoy día se completa con 1 punto. Puesto 15, Alianza Atlético de Ciudad 1 punto. Puesto 16, ADT de Tarma con 1 punto. Puesto 17, Carlos Amanucci con 1 punto. Y último, Deportivo Garcilaso con 0 puntos. Es el único equipo que no ha logrado sumar 0 puntos. Atención, la fecha número 4, la cuarta fecha, se jugará a partir de este jueves, que también ya comentaremos en breve. En Lima, Estadio Nacional, 8 de la noche, Sporting Cristal frente a los Chancas 6C. Empieza la fecha 4 el día jueves. El viernes, un partido en Sullana, 2:30, Alianza Atlético frente a UTC. El sábado 17, en Tarma, a las 3 jugará ADT con Manucci. En Cusco, 2 equipos cusqueños entre sí, a las 6 de la tarde, jugará Cusco frente a Deportivo Garcilaso el sábado 17. Y a las 8 de la noche, un buen partido en Lima. Sábado 17 en Lima, Estadio Monumental, donde el equipo de Universitario jugará de local frente a Melgar. Buen partido, 8 de la noche, sábado 17, transmisión de Gol Perú. Luego el domingo siguen los partidos de la fecha número 4. Atención, a las 2 de la tarde, allá en Tarapoto, Unión Comercio frente a Alianza. A las 5, Cienciano en Cusco frente a Sport Boys. Ojo que en este partido, que se jugará el domingo 18, 5 de la tarde, Cienciano con Boys, también estarán los 2 próximos rivales después del partido con Cristal de los Chancas. También este partido tiene que estar muy atento el profesor Basalar juntamente con los jugadores, ver en directo este partido. Cienciano en Cusco frente a Boys. Recordemos que Cienciano será rival en la fecha 5 y Boys en la fecha 6. Luego a las 7:30 el domingo, Vallejo en Trujillo frente a Sport Huancayo. Y el día lunes 19 termina la fecha número 4 con el partido a las 3 de la tarde, donde Comerciantes Unidos debe jugar en Cajabamba, frente al equipo de Atlético Grau. Esos son los partidos de la fecha número 4. Mis amigos, son 8:27. Vamos a algunos comentarios para luego ir a la pausa y ya tocar el tema del partido de los Chancas, que ayer, en un partido difícil, un partido complicado, frente a un rival muy bien armado, muy bien parado en la cancha, un equipo ordenado, con jugadores con muy buen manejo del balón, sobre todo en el medio campo, Auber como Cedrón, jugadores rápidos adelante, jugadores técnicos. Creo que el equipo de los Chancas jugó
sobre todo el segundo tiempo, aprovechó las oportunidades. Pudo ser también que ADT pudo haber anotado, adelantar el marcador. Estuvo también atento. Daniel Ferreira, como 3-4 disparos de fuera del área, con mucha fuerza tuvo que desviar hacia un costado. Y lo importante que el equipo de los Chancas logró el triunfo. 2-0 que nos permite sumar 6 puntos, ir con toda la moral frente al partido que se vendrá este jueves frente a Cristal. Ya estaremos comentando un análisis personal tanto mío como de André, cómo vimos a los jugadores y también los que ingresaron. Creo que el profesor Juan Carlos Bacelar acertó en los cambios. Ya no puso a Rengifo, tampoco puso a Cox, y creo que Ledesma demostró por algo que está en el equipo, y un golazo de cabeza que hemos visto en las repeticiones, un cabezazo preciso, exacto, en la base del parante derecho cuando el arquero se lanzó, pero no llegó. Fue un cabezazo que superó incluso a su marcador porque lo estaba incomodando uno de los defensas, pero un buen gol de Ledesma. Y ni hablar también de Marlon Ruiz Díaz, que atento en la jugada anotó su segundo gol. 2 goles ya tiene Marlon Ruiz Díaz y fue el que abrió el partido. Ahora ya se viene el siguiente compromiso. Bien, vamos a ir ya a la pausa con la radio, siendo ya 8 de la mañana con 29 minutos. Y regresamos con todos los detalles del partido que el día de ayer se jugó en el Estadio de los Changas con poca asistencia, es verdad. La tribuna norte sí estaba llena, la parte alta, la parte baja un 50%, occidente por lo menos un 40%, oriente sí está por lo menos 30-40% por diversos factores, posiblemente también el tema del costo de las entradas, la cobranza a los niños y también los carnavales que se celebra en toda la provincia. Vamos a la pausa con Juan Carlos y regresamos con la radio mientras nosotros vamos a leer algunos comentarios de nuestros seguidores. Adelante, estudios. Vamos con André. Ever Castro nos dice, ayer se vio que la gente de Andahualina está resentida, dice, por lo que pasó el lunes. Paul Yuto nos dice que Andy Polar metió gol por la U. Seguro fue un error ahí. Poli. Es Andy Polo. Andy Polo, pues de repente un error. Luis Aybar, ante Cristal se verá hasta dónde puede llegar los Chancas. No necesariamente. Recordemos que el campeonato es muy largo. Sí, son Si muchísimos así partidos. le ganes a Cristal Son o así pierdas a un 34 Cristal, partidos. eso no va a predeterminar cómo te va a ir en el año. Son 34 partidos. Son 34 Hemos jugado partidos. recién 3. Puedes tener un excelente partido contra Cristal, eso no quiere decir que vas a campeonar, eso no quiere decir que vas a llegar a Sudamericana. Puede irte mal, eso no quiere decir que vas a descender, eso no quiere decir que eres el peor equipo. Es un campeonato bastante largo donde campeonato- la banca va a definir. Sí, es un campeonato largo y con muchas variantes, ¿no? De climatológicas, de Viajes. altura, etcétera. John Díaz Rojas nos dice, saludos Milciades y Andrea, mi forma de ver el equipo necesita más refuerzos, creo que el libro de pases está abierto. Sí, coincido totalmente y lo venimos diciendo hace unas semanas, no porque Chancas haya ganado ayer quiere decir que el medio campo esté completo. Desde Frecuencia Deportiva consideramos que se necesita por lo menos un volante de contención más. Ojo que el libro de pases cierra el 26 26 de febrero. Todavía tenemos casi 2 semanas. Y hay varios jugadores libres todavía. Andy Polar sería una muy buena opción. Pero también como volante de Alfa Geme. contención, que es lo que más necesitamos, Alfa Geme. Es una opción también interesante, ¿no? Que pueda ser a veces la compañía de Rudy Palomino cuando toque cerrar los partidos o incluso entrar por Palomino. Si o Palomino va a ser estar titular en algunos suspendido, partidos, lesionado. etcétera, ¿no? Claro, creo que ahora que va a estar en Lima, todo el equipo donde va a estar los dirigentes, juntamente con el profesor Bacelar, podrían ver ese tema. De una vez ya concretar, porque el 26 se cierra el libro de pase y ya se abre en el mes de junio y julio. Pero como solo son 25 los cupos, solo habría que buscar en junio y julio a jugadores menores de 21. Vamos con más David comentarios. Medina nos dice, buenos días profesor y André, yo soy celeste de corazón, pero buen andahuaylino, así que estaré apoyando desde la tribuna oriente del Estadio Nacional en Lima. Jason Molina, está molesto con el precio de la entrada. Acá Raúl Caballero nos dice, buenos días, el día de ayer Carabaño jugó su peor partido, es Sí, verdad. no estuvo bien. Carabaño no estuvo bien, pero producto también de que ADT nos dominó en el medio campo. Lo marcó bastante, bien ordenado. No había Tenía espacios. mucho más dominio de medio campo, tenía más hombres No de marca tenía en medio libertad. campo. No tenía libertad. Y Carabaño estuvo muy complicado, yo creo que también empujado por esa presión de ADT. Sí, vamos, si nos avisa si ya estamos en Todavía directo no, con todavía. Radio Andabailas. Somos Frecuencia Deportiva. Agradecer como siempre rápidamente también a nuestros auspiciadores. Gracias a la Mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey, a Ferretería Gutiérrez. También agradecimiento a Tortas Rodas, a Mecánica de Motos Romero, a Corporación Dexifar. También gracias a Apoyos a la Brasa, a Don José, a Recreo y Centro de Convenciones Vistaler. Y no se olviden que las camisetas de los Chancas ya queda muy poco. Del lote que nos enviaron la semana pasada nos quedan unos 10, 15, ya no tenemos la talla S, solo nos queda M, L y XL. Y para esta semana también estamos gestionando, ojalá que nos puedan enviar otro lote, sobre todo de las camisetas alternas. Mucha gente se ha quedado con ganas de ir con la camiseta alterna a ir al estadio,
pero va a llegar esta semana, debe ser entre miércoles o jueves, debe estar llegando las camisetas. Ya estamos al aire otra vez en la radio. Bien, gracias a Juan Carlos, ya estamos al aire una vez más en simultáneo, tanto por Radio Andahuaylas 106.5 FM y también con Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Gracias a nuestros seguidores, tenemos casi 280 en Facebook, no sé cuántos en YouTube. Gracias en YouTube somos casi 30, en total más de 300. La verdad, muchas gracias a todos, como siempre, por conectarse, por sus comentarios. Y recordarles que nos ayuda mucho que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den seguir a nuestro canal de Facebook. Siempre nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Y recién estamos saliendo en simultáneo a esta hora, porque el año pasado solo salíamos en la radio para las personas que trabajan, que están en su mototaxi, en su trabajo, en los negocios, en los combis, en los taxis. Y mucha gente a esta hora está trabajando, se les complica, pero mucha gente nos está siguiendo, sobre todo en otros lugares. Ahora sí vamos al detalle del partido del día de ayer. Partido programado a las 3 de la tarde. La gente compró sus entradas con anticipación con el tema de las ventas virtuales. Ayer hubo cola, pero ya no tanto como frente a Unión Comercio. Y estas festividades, que fue desde el viernes, sábado y domingo. Que son los carnavales. Los carnavales que son esperados por muchísimas personas. Mucha gente viene de Lima solo a los carnavales, sobre todo en las comunidades, en las zonas rurales. He conversado con varias personas que vienen de Huancaray, de Turbo, que son residentes en Lima. Otras ciudades vienen a festejar los carnavales. Ojo que los carnavales en zonas rurales o distritos comenzó ayer y va a ser casi toda esta semana. Miércoles, jueves termina. También hay muchos que han viajado hasta Ayacucho, porque también en Ayacucho hay fiestas importantes por los carnavales. Eso creo que fue uno de los factores. El segundo factor de la asistencia fue el tema del costo de las entradas, que subió en relación al partido con Unión Comercio, sobre todo en la tribuna de Occidente, que estuvo 50, igual que Oriente, pero para este partido la dirigencia puso 60. Y cuando era compras físicas era 10 soles más, 70. Y 70 soles me parece también un poquito alto. Y además a los niños se les ha cobrado el 30%, también acá hubo muchísimas dudas, muchísimos comunicados. Al final recién los Chancas puso un comunicado que mayores de 8 años pagaban. Sí, eso me parece... no hay claridad, no hay transparencia. La verdad, un error crítico, grave de la dirigencia. Yo conozco mucha gente que pagó sus entradas para sus hijos con anticipación, ¿no? Previendo y comprando con tiempo, y 2 horas antes del partido publican de que los niños no pagan. Y esa entrada que ya no se les van a devolver, obviamente. Sí, eso ¿no? fue un tema que no se trabajó con claridad, con transparencia. Creo que desde el inicio se debió indicar quiénes pagan, aclarando incluso las edades, porque hubo un comunicado antes de hace como 2-3 días que indicaban que los niños de 0 a 12 años pagaban, de 0. Imagínense personas que estén en brazos, no podían pagar. Y nosotros sugeríamos que no lleven a los niños de esa edad. Pero son cosas que han pasado. Y también para el día de ayer, a los mayores de 65 años solo se les cobró 30%. También eso, creo que en mi opinión, debían pagar, colaborar con el equipo. Sabemos que es un derecho, pero hay que ser conscientes que el equipo necesita de los recursos, sobre todo el tema del avión. Es algo irónico que el equipo de los Chancas viaja por tierra desde acá a Ayacucho, y de Ayacucho recién se moviliza a través del avión a Lima y luego a la ciudad donde le toca jugar. Pero los equipos visitantes sí tienen la mejor comodidad. ADT viajó desde Jauja directamente a Andahuaylas y ya no fue a Lima. Un vuelo menos de 1 hora. Hoy día también se estará regresando con la misma ruta Andahuaylas-Jauja, y eso también hay que tener en cuenta para seguir apoyando. Ahora sí vamos al partido. Vamos a lo que pasó el día de ayer. El equipo de los Chancas puso el siguiente 11, que más o menos era lo que se preveía, con el único ingreso de Axel Chávez en reemplazo de Santillán. Ferreira en el arco, Marlon Ruiz Díaz por derecha, back central Kevin Becerra con Carlos Gamarra, y por izquierda Axel Chávez. En el medio campo, Rudy Palomino, Diego Carabaño, Carlos López, Abel Casquete un poco más adelante, José Manzaneda y Alan Murialdo, director técnico Juan Carlos Basalar. Durante el partido, al minuto 59 hizo 2 cambios. Al minuto 59 puso 2 cambios. Ingresó a Ademar Robles por Carabaño y Osiro Takeuchi por Manzaneda. Minuto 59. Al minuto 73, 2 cambios más. Ingresó Ángel Ledesma por Casquete y Joe Martínez por Ruiz Díaz. Y al minuto 84, ya casi al final, para aguantar un poco el partido, ingresó José Luján por Axel Chávez. Mientras que el equipo de ADT puso a Pedro Díaz en el arco, en la defensa Gurrún Choi, Alex Rambal, John Narváez, luego Jimmy Gamero, Edson Auer, Víctor Cedrón, Fernando Berzano, Ángel Quiñones, Joao Rojas y Hernán Rengifo. Director técnico Carlos Decio. Ingresaron Posito, Pérez, Inga y Vargas. El partido, repetimos, comenzó... también entró González. También González, sí, el jugador bajito, cabello corto, ingresó González. Y hablando ya del partido, el partido fue muy complicado en el primer tiempo.
el equipo tomó la iniciativa, el equipo de los Chancas, pero ha estado muy bien parado en la cancha, muy ordenado. El tema de la altura para ellos no era ningún problema porque Tarma con Andahuaylas están prácticamente en la misma altura sobre el nivel del mar y es un equipo ya ordenado con jugadores que tienen muy buen pie como es Aubert y Cedrón en el medio campo y adelante siempre peligroso este jugador Quiñones que no le permitía salir a Chávez para que se proyecte por ese sector y también Rengifo soportando los ataques a los defensas tratando de aprovechar su experiencia. No lo puso a Posito desde el inicio, sino a Rengifo, un jugador de 40 años que tiene mucha experiencia. Y hubo algunas ocasiones. También ADT tuvo algunas oportunidades, disparos que el arquero Ferreira evitó. Un disparos a quemarropa, no había marca. Rudy Palomino no podía controlar el medio campo. También en el caso de Carabaño no tenía la libertad para hacer sus pases con precisión desde el medio campo hacia la izquierda, hacia la derecha. Y el partido terminó con ese marcador 0-0. Un poco la gente estaba un poco preocupada porque este equipo era difícil de anotarle. No generamos muchas ocasiones claras. Hasta que en el segundo tiempo, en este caso al minuto ya 70 exactamente, minuto 70, se produce el primer gol. Una muy buena jugada por derecha, una salida con Marlon Ruiz Díaz y un pase en profundidad para López. López, su estilo siempre por derecha, bastante peligroso. Un centro medido casi al segundo palo, donde Alan Murialdo logra alcanzar de cabeza, pivotear hacia el centro, donde estaba Osirio Takeuchi acompañando en la jugada, pero a Takeuchi no logra dominar la pelota, como que se le pasa la pelota, pero estuvo atento el jugador Marlon Ruiz Díaz que ingresó en diagonal para estar concentrado para cualquier pelota que quede picando. Precisamente le queda la pelota en volea, un potente disparo muy cerca a quemarropa, anota el gol exactamente al minuto 70. 1-0, explotaba la hinchada andahuelina, sobre todo en norte, y festejaban también muchos hinchas que veían a través de la televisión. 1-0 ganaba el equipo andahuelino. Luego, ya al minuto 80, 10 minutos después, un tiro de esquina del sector oriente con norte. Hace Ademar Robles con la pierna izquierda hacia el centro, casi al punto del área chica, al segundo, hacia el sector de occidente. Y muy bien, Ángel Ledesma salta, aprovecha el salto y, incomodado por la defensa, logra cabecear de arriba hacia abajo, pero muy cerca al parante derecho. El arquero se estira, pero no logra alcanzar. Golazo, que nosotros vimos de nuestra transmisión, no tan claro, pero las personas que estaban detrás de la tribuna norte creo que vieron con mucha claridad. Y un golazo de cabeza al minuto 80. Con eso ya daba tranquilidad al equipo porque solo faltaba 10. La hinchada también un poco tranquila. El otro equipo se vino con todo. ADT tratando a través de las pelotas paradas, pases en profundidad, pero la defensa tuvo que batirse. Hubo una jugada incluso ya casi en la parte final, donde se paraliza por el tema del VAR como 3 minutos, donde hay una agresión con la mano de Pósito contra Becerra, y el árbitro solo le saca tarjeta amarilla. Luego hubo también un tiro de esquina, donde todos se iban del equipo ADT para buscar el descuento, y por suerte terminó el partido, un partido difícil. Lo importante es ganar. No necesariamente se gana jugando bien. Importante 3 puntos de local que nos permite meternos entre los primeros lugares y seguir con esa racha de no perder de local. Ojo que el año pasado en la Liga 2 los Chancas solo empató un partido frente a Alianza Universidad Huánuco. Ganó todos los otros partidos y hay que mantener esa tendencia. Vamos con André, cómo vio el partido, y luego ya haremos un análisis individual de cada uno de los partidos, lo que hemos visto personalmente cada uno de nosotros. Adelante, André. A ver, Chancas planteó el partido como ya conocemos, ¿no? 4 hombres atrás, 2 mediocampistas un poquito más retrasados, que son Rudy Palomino y Carabaño. Casquete que va flotando como 10. López y Manzaneda por los extremos que eventualmente cambian de posición y Murialdo de 9 referente. Mientras que ADT de Tarma jugaba con sus 3 hombres bien parados atrás, que eran Rambal, Gurrum Choi y Narváez. Y el trabajo que me pareció resaltante es el de Berzano y el de Gamero. Los 2 extremos que hacían la función de marcadores derecho-izquierdo cuando les tocaba defender, y en el ataque subían bastante ambos. Berzano se proyectaba muchísimo, Gamero también subía bastante, entonces el desempeño físico de estos 2 jugadores hacía que casi siempre tengan superioridad numérica los de ADT. Cuando defendían con una línea de 5, y cuando atacaban se quedaban los 3 atrás y era casi un mano a mano de Rengifo, Cedrón, Aubert, Joao Rojas, Quiñones y Berzano, y que se sumaba Gamero, ¿no? Eran muchos hombres los que acumulaba ADT en el medio campo y en ataque, y de hecho le costó bastante a Chancas eso. Carabaño tenía muchas complicaciones para salir jugando, muchos errores en los pases, y Carabaño es nuestro hombre
el cerebro del equipo, ¿no? Es el que justamente debería asegurar los balones, pero no podía, porque ADT planteó muy bien el partido. Ahora, hay que ser conscientes que la sacamos barata en los primeros minutos del segundo tiempo. ADT pudo haber anotado el primer gol y ahí hubiese sido la historia muy diferente. Daniel Ferreira también en un desempeño bastante alto, sacando balones complicados y dándonos esa seguridad en la parte de atrás. Gamarra y Becerra yo creo que en un nivel también muy alto, recuperando balones importantes, cortando jugadas peligrosas, y Rudy Palomino, que corre toda la cancha, ¿no? Que corre toda la cancha, que siempre está. Rui Díaz cada vez mejor, cada vez se va sentando como titular. Ya son 2 goles en Liga 1 para ser un marcador izquierdo, no es habitual. Marcador derecho, perdón, un jugador de defensivo que se proyecta mucho, que sube, que siempre entra, ¿no? Se mete al área, veamos la repetición hoy temprano. Él arranca la jugada desde atrás, termina apoyándose con López y va a buscar el rebote hasta el área chica, ¿no? Algo a resaltar de Marlon Ruiz Díaz. Axel Chávez también muy bien. Manzaneda no es un jugador tan rápido, pero muy inteligente, tiene experiencia. Carlos López, como siempre, desequilibrante. Murialdo, que ayuda muchísimo en los balones parados en la defensa. Y Casquete, que lo vimos un poquito desaparecido, ¿no? No estuvo como lo vimos en otros partidos. Bien, y voy a hacer mi análisis rápido de cada uno de lo que vi el partido de ayer. Daniel Ferreira en un 8 puntos por lo menos, estuvo atento en las jugadas que fue exigido, sobre todo disparos de media distancia, con mucha potencia. Los jugadores de ADT saben que los disparos de media distancia en la altura es más peligroso, va con mayor velocidad, pero Ferreira estuvo atento para desviar y evitar cualquier situación de gol. Y desde atrás siempre ordenando, siempre tratando de que la defensa esté concentrada. En algunas oportunidades se demoraba un poco en sacar, pero también le daba tiempo para que se acomoden, y también por la parte física. Marlon Ruiz Díaz cada vez va mejorando, pero lo que le está faltando de repente es soportar los 90 minutos, porque siempre se le está cambiando, parece que un poco se agota. Él mismo decía que todavía no tenía dominado la altura. Ojo que estamos recién a un mes y un poco más, porque empezaron el 2 de enero, y ya estamos 2, es prácticamente 40 días que está el equipo en esta pretemporada. Y Ruiz Díaz, que es un jugador trujillano, que todavía de repente en un par de semanas ya debe estar mejor en la parte física para que soporte todo el partido, atento en la jugada, en la marca, en la provisión, y siempre acompañando, como decía André, hasta que termine la jugada. Y en esta oportunidad estuvo atento, porque siempre el delantero o el jugador que va por ese sector o por el otro sector tiene que estar atento a cualquier situación que se pueda presentar, y precisamente se le apareció la pelota y tuvo que definir con mucha potencia. Tanto Kevin Becerra como Carlos Gamarra se van conociendo más. Ambos ya van haciendo un trabajo más sincronizado, ya se van comprendiendo mejor, se van ordenando, y eso le está dando cierta seguridad, aunque siempre hay complicaciones, también depende de los delanteros. Por izquierda, Axel Chávez jugó buen partido. Creo que mejor que Santillán, y Chávez es rápido. Había algunas jugadas que venían unas pelotas en profundidad, sobre todo para este jugador Quiñones, que era bastante peligroso. Siempre juega bien abierto este jugador Quiñones, abierto por el sector izquierdo del equipo de los Chancas, y en este caso Chávez lo alcanzaba o lo superaba, y siempre hacía la simple, no tenía que complicarse, tratar de salir jugando, sino, si era necesario, a lateral, tratar de hacer lo más simple en el fútbol, que es lo mejor. En el medio campo, Rudy Palomino ya es un jugador conocido cuál es su juego, su ritmo. Él corre todo el partido y muchas veces quita muy buenas pelotas. Y en el caso de Diego Carabaño, sí es verdad, no fue su mejor partido. También no tuvo libertad, mucha marca, mucha presión, y eso hizo de que cometa algunos errores en los pases, y él fue cambiado para darle más, más juego con Robles. Carlos López, jugador ya sabemos cuál es su juego, pero lo que me sorprendió que por lo menos en el primer tiempo casi permanentemente estaban juntos con Casquete por el sector derecho, porque normalmente en los partidos anteriores Casquete iba por el izquierdo y López por la derecha. Pero No. Casquete siempre se mete diagonales hacia la izquierda o hacia la derecha, y muchas veces se asocia con Carlos López. Lo que he visto yo en los partidos anteriores era cada uno jugaba por sitio y cambiaba en algunos momentos. Lógicamente que Casquete... No, Manzaneda es el que juega al otro lado. No, Casquete juega López más de 10. siempre juega por derecha. Claro. Casquete, incluso en la posición original, está por izquierda. No, Casquete juega de 10. No juega por izquierda. Juega recostado a la izquierda. El año pasado jugaba por izquierda, Casquete. Yo lo veo recostado. El que juega de 10 prácticamente es Carabaño, que juega en esa posición. A Casquete yo lo veo siempre por izquierda, pero en el partido lo vi muchas veces juntos con López. No, es que Carabaño juega más retrasado con Rudy Palomino. Y el 10, que medio flotante, medio segundo delantero, falso delantero, es Casquete. Y Casquete a veces se va a hacer diagonales con Manzaneda y a veces con López. De hecho, en Cajabamba también los goles llegaron por ahí, por la banda derecha, cuando Casquete y López se asocian por la banda derecha. Sí, es verdad que siempre se van cambiando, pero para mí me sorprendió un poco que estén casi siempre juntos. Luego,
como decía también Casquete, no fue su mejor partido, pero estuvo atento a las jugadas. En el caso de Manzaneda, hacía jugadas importantes. Hubo una jugada en contragolpe que corrió desde el campo nuestro y le faltó de repente asociarse. Trató de llegar hasta el fondo, ya lo cerraron, ya llegó sin piernas y físicamente tampoco no está de repente en su mejor momento, de repente también por el tema de la edad. Y Alan Murialdo creo que es el jugador, de repente no es técnico, mucha gente dice que no debe jugar, pero creo que es el hombre en la parte táctica, en la parte de funcionamiento del equipo importante. Cuando vienen los centros es el que soporta y por la talla que tiene un buen jugador. En el gol ha sido importantísimo su juego de un pase de cabeza. Y no era la primera, eran ya como 3, 4 pivotes que él recibía el balón en centros pasados, las volvía a meter hacia el punto penal, pero casi nunca había nadie, ¿no? Para y el rebote. siempre los defensas también lo incomodaban en el salto, lo empujaban, pero en la jugada del gol estuvo preciso con el pase buscando a Takeuchi, que por suerte pasó la pelota y Marlon Ruiz Díaz anotó el golazo. Y en la defensa sacó como 3, 4 jugadas clarísimas. En los tiros de esquina, en los tiros libres, él ya sabe dónde pararse. Es como casi todos los jugadores, como en el caso de Barcos, cuando hay ese tipo de jugadas, va a ayudar a la defensa. Y Murialdo, por el biotipo que tiene, más de 1,90, tiene la ventaja también del salto para poder rechazar las jugadas. En cuanto a los cambios, ingresó Ledesma al minuto 73, precisamente en vez de Casquete, y coronó y aprovechó su oportunidad con el golazo que marcó al minuto 80. Además, Robles también mejoró con el equipo, en vez de Carabaño, le dio más movilidad, más marca y estuvo atento en el tiro de esquina. Además, Robles ejecuta el tiro de esquina para el cabezazo. Muy buen centro. Un centro exacto a la posición de López y también, a Ledesma también Ledesma. buscó. Ángel Ledesma la jugada, a pesar que estaba incomodado por la defensa, logró cabecear y un cabezazo exacto a la base del parante derecho donde fue un golazo el minuto 80. Takeuchi también definitivamente para mí es mejor jugador que Rengifo. Rengifo es un jugador que debe estar marcando, pero Takeuchi, a pesar que no es su especial la marca, siempre apoya, corre, tiene más estado físico y además un biotipo mayor para las jugadas disputadas, sobre todo en el área contraria. Martínez ya ingresó para darle oxígeno al equipo porque Ruiz Díaz estaba cansado y José Luján ya al final ingresó para aguantar el marcador cuando Chávez había hecho un buen partido, también ya estaba un poco avanzado porque tuvo varias corridas y Luján ya tuvo que cerrar el compromiso. Así que creo que buen triunfo para el equipo andabalino que suma 6 puntos. Imagínense si el partido con Comerciante que ganamos 2-0 se pudo traer el triunfo, estaríamos compartiendo los 9 puntos con Universidad de Huancayo, pero así es el fútbol, falta mucho por recorrer, pero lo importante es que el equipo tiene que seguir mejorando, tiene que ir de menos a más y sobre todo siempre hacernos fuerte de local, frente a cualquier rival y sumar puntos. Todavía no hemos logrado ningún punto de visita y el partido del jueves será sumamente complicado. Lo importante es que nos hacemos fuertes de local, a pesar de que fue un partido difícil, se sacaron los 3 puntos, ya son 6 de 6, y era importante ganar para recuperarnos por lo menos emocionalmente del partido en Cajabamba. Entonces yo creo que desde esa parte muy bien Chancas y ojalá que se pueda conseguir un volante de contención para reforzar el medio campo antes del 26 de febrero, que es la fecha en el que cierran el libro de pases. Somos más de 350 conectados entre Facebook y YouTube. Muchas gracias como siempre. Vamos a ir con entrevistas post partido. Perfecto. Pero antes de eso vamos a agradecer brevemente a nuestros auspiciadores. Bien, gracias. Estamos a Pollos a la Brasa, don José, con los riquísimos Pollos a la Brasa en Girón Los Cactus, teléfono 955-767606. Al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que en este mes está con el riquísimo puchero. Cualquier comunicación, cualquier reservación al 983-740419 de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Corporación de Exifar. Cualquier pedido de medicamentos, de cualquier producto para boticas y farmacias, llamar al teléfono WhatsApp 934-467-479 de Corporación de Exifar. También gracias a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andavela 270, a la Mansión Casa Hotel Reservaciones al 983-668864, a Tortas Rodas para cualquier torta en la Avenida Martínez 281, teléfono 988-415241. También gracias a Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, teléfono WhatsApp 983-946887. También gracias a los amigos de Ferretería Gutiérrez, Avenida Andavela 140, celular 939-342868. Vamos a las entrevistas post partido que realizó André en la zona mixta que se denomina antes de la conferencia y cuando nosotros estábamos en la conferencia le estaba haciendo las notas. Adelante, André. A ver, vamos a ir con la entrevista a Kevin Becerra, Ángel Ledesma y Marlon Ruiz Díaz. Bien, amigos de Escuchemos. Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con Kevin Becerra, back central de los Chancas. Kevin, ¿cómo viviste esta victoria 2-0 después del partido que perdimos en Cajabamba?
que necesitábamos ganar este partido acá. ¿Cómo sentiste a la hinchada? Hoy no estuvo lleno el estadio, pero ¿cómo lo viviste desde la cancha hoy día? La verdad fue un partido duro porque igual Talma vino a proponer, no se metió atrás, fue un partido de ida y vuelta. Primer tiempo, por suerte se mantuvo el 0, tenemos buenos jugadores arriba y que en el segundo tiempo los jugadores que entraron bien. Y igual, gracias por la hinchada, porque igual la hinchada vino a apoyar tras lo que pasó la semana pasada, que igual fue un golpe duro porque íbamos ganando y nos remontaron, pero bueno, lo bueno que nos pasó ahora y eso nos sirve para aprender y mejorar paso a paso. Nos hacemos fuertes del local, 6 de 6, y ahora nos toca un partido lindo, partido difícil en el Estadio Nacional ante un grande que es Sporting Cristal. ¿Cómo se preparan para ese partido, Kevin? Jugar con esos partidos, la emoción, los ánimos, la emoción es otra, pero igual hay que tener precautelar lo que es Cristal, es un equipo grande y bueno, vamos a jugar de visitante. Bien, unas palabras a toda la gente que te sigue, porque hay mucha gente que se está organizando. La hinchada en Lima va a ser bastante grande. Hay un grupo de más de 700 personas que se están organizando para asistir al partido. Tu invitación y que los vayan a alentar en el partido del jueves contra Sporting Cristal. Y decirle a la hinchada Changa que nos apoye, que vamos a hacer un gran partido el de allá y a pelear por el triunfo y traer el triunfo para acá a la gente de Andahuaylas y darle una alegría a la gente de acá. Listo, Kevin, muchas gracias. Gracias a ustedes, bendiciones. Bien, amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con Ángel Ledesma, autor del segundo gol. Ángel, cuéntanos, ¿qué se siente marcar por primera vez en esta tierra chanca? Yo creo que es un gol que te da confianza. ¿Cómo lo viviste desde el campo? Así mismo, como lo dices tú, un gol que me da confianza. Bueno, venía buscándolo en los otros partidos, los minutos que he tenido y no se me ha dado, pero bueno, gracias a Dios ahora se me dio la oportunidad de marcar y qué más que aprovechar todas las oportunidades que me dio el profesor. Se te vio un poco mejor, cada partido se te ve que te estás adaptando más a la altura. ¿Cómo te sientes ya 3 semanas después de estar en Andahuaylas? Sí, muy bien, creo como lo dices vos, ya son más de un mes que he tratado ahí de adaptarme a la altura y creo que lo he hecho de la mejor manera. Estoy bien, estoy contento por el triunfo primeramente y por el gol. Se viene un partido difícil ante Sporting Cristal en Lima, Estadio Nacional, jueves 8 de la noche. Te cuento que hay muchos hinchas andahuaylinos que se están organizando para asistir. Yo calculo que van a haber unos 1000 hinchas andahuaylinos. ¿Qué decirle a toda esa gente andahuaylina que está en Lima y que se está organizando para ese partido? Bueno, primero somos conscientes que es un partido sumamente difícil. Creo que hay que estar concentrados los 90 minutos y tratar de hacer las cosas bien allá. Y bueno, y sobre la hinchada, agradecido totalmente con toda esa gente que siempre está apoyando, la que viene acá, la que nos espera en el hotel después de haber perdido un partido. O sea, a todos ellos nosotros nos debemos, entonces agradecidos por los hinchas que van a estar el día jueves allá en Lima, bueno, esperando que nos apoyen siempre y bueno, diciéndoles que vamos a hacer un partido de lo que más se pueda. Perfecto, Ángel, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos acá con Marlon Ruiz Díaz, autor del primer gol, y ya son 2 goles en la Liga 1. Marlon, ¿cómo te sientes? Bueno, buenas tardes, nada, contento por el triunfo del equipo más que todo. Nada, seguir trabajando para lograr buenos resultados. Nos decías en el partido, bueno, en el trabajo, entrenamiento, antes de viajar a Cajabamba, que todavía te estaba costando adaptarte a la altura. Hoy, ya varios días después, ¿cómo te sientes jugando a estos casi 3000 metros en Andahuaylas? Sí, como te digo, acá cuesta un poquito, pero con los entrenamientos que estamos haciendo creo que nos estamos adaptando de la mejor manera y se ve reflejado en el campo, ¿no? Se viene un partido lindo contra Sporting Cristal este jueves, 8 de la noche en el Estadio Nacional. ¿Cómo se preparan para ese partido? No, nada, ahora pensar en Cristal, es un partido, como tú dices, un partido bonito para todos, creo que la mayoría va a querer dar lo mejor de sí, esperemos ir a Lima y sacar un buen resultado. Te cuento que hay alrededor de 1000 hinchas que se están organizando, andahuaylinos residentes en Lima, hay muchos andahuaylinos que están viajando, aprovechando que están de vacaciones. Va a haber un número importante de hinchas. Tu invitación y tu despedida para toda esa gente que está en Lima esperándolo. No, nada, la gente de hoy, agradecerle por su presencia aquí en el campo, creo que ese apoyo es importante. Y a los que van a ir a Lima, nada, también feliz por contar con ellos, ¿no? Listo, Marlon, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esas eran las palabras de los jugadores, bueno, de los goleadores, ¿no? Del partido. Marlon Ruiz Díaz, Ángel Ledesma y también Kevin Becerra, que tuvo un gran desempeño. Así es, fueron declaraciones post partido importante. Ahora ya el equipo de los Chancas va a trabajar en la tarde. A las 4 de la mañana descansarán porque ha sido un partido bastante intenso el día de ayer. Y en la tarde empiezan a trabajar hoy lunes. Mañana martes también deben estar trabajando posiblemente en la mañana. Y deben estar viajando mañana en la noche
como siempre, hasta Ayacucho, sus 6 horas en bus. El miércoles a primera hora viajar a Lima, llegar más o menos a las 8 de la mañana, ya descansar y estar concentrados para el partido del día jueves. Todavía no tenemos información en qué hotel van a estar en Lima. Ya en la noche vamos a ver si tenemos esa información, porque los hinchas de Lima, los residentes andavalinos y apurimeños que apoyan a los Chancas, tienen la intención de hacer un banderazo, darle el aliento al equipo en el lugar del hospedaje para que salgan con todo para el partido del día jueves, que será difícil. El equipo de Sporting Cristal tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores tanto titular como suplente casi del mismo nivel. Tiene al goleador Cauterucci, que ha hecho muchísimos goles en solo 3 partidos, pero ellos también están concentrados para el partido de la siguiente semana, que jugarán allá en Bolivia. Y es posible que algunos jugadores tengan su oportunidad los suplentes, mientras que en el caso de los Chancas irá con lo mejor. Al final de la conferencia el profesor Basalar indicaba que todos habían quedado bien, no hay lesionados, no hay sentidos y hay poco tiempo para recuperarse. Pero lo bueno también del equipo es de que después del partido con Cristal, que será este jueves, recién el día 26, después de 11 días, jugaremos con Cienciano. Va a haber un tiempo para recuperarse y estaremos jugando 2 partidos seguidos después del partido con Cristal. Con Cienciano en la fecha número 5 y fecha número 6 con Boys. 2 partidos en el Estadio de los Chancas. En la parte final, de repente, comentarios de nuestros seguidores, ya son 8:59. Así es, quiero aprovechar de mandarle un saludo a John Medina, amigo del programa, que nos sigue siempre desde Madrid, siempre nos escribe, siempre nos está mandando información. Un saludo para ti, John. Franco Eduardo nos dice, saludos. Franco Eduardo Flores, saludos, escucho el programa desde 2009, éxitos, arriba los Chancas, te dice Franco. Gracias. Eduardo Lacerna de locales, siempre tiene que estar full. Esperemos que la hinchada pueda llenar el estadio ante el partido con Cienciano. Creo que el próximo partido que jugará los Chancas será el lunes, un día complicado, pero ya las festividades de los carnavales ya va a pasar y seguramente la dirigencia va a hacer un reajuste hacia abajo de las entradas para que el estadio esté lleno. Y además ver el tema de los niños. Creo que hay que recapacitar viendo cuál fue la experiencia. Hay que ir aprendiendo de las decisiones que se toman y si se cometió un error hay que corregir. Creo que la idea es de que la mayor cantidad de personas asistan al estadio, alienten y también el equipo tenga el recurso económico para solventar los gastos, sobre todo del tema del avión. Bien, ya siendo 9 en punto, aprovechamos de agradecer brevemente a nuestros auspiciadores para ir cerrando el programa. Bien, hemos salido gracias a nuestros amigos de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, gracias a Pollos a la Brasa Don José, a Corporación de Exifar, a la Mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey, también gracias a Ferretería Gutiérrez, gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, a Tortas Rodas, agradecimiento especial también a Mecánica de Motos Romero y también a los auspiciadores que el día de ayer hicieron posible la transmisión, a Ferretería de Inversiones López Jacinto, a Fabrimuebles, a Ferretería y Transportes Yosonar. Estamos llegando a la parte final, ya nosotros estaremos regresando en la noche. A las 10 estaremos con nuestro programa con un poquito más de tiempo, hoy por el tema de la radio que salimos en simultáneo solo 1 hora, a las 9 ya viene Carlos Montana con su programa en Radio Andabailas, nos estamos despidiendo. Tu despedida, André, hasta la noche a las 10. Nos vemos en la noche. Gracias amigos por esta sintonía y en la noche estaremos con más información. Buenos días, permiso, hasta más tarde.